Como hemos visto en la lección anterior, Jesús servía sin descanso a quienes le seguían para escuchar sus enseñanzas y sanar de sus enfermedades. Por tanto, aunque sabemos que Jesús vino al mundo a morir por nosotros y expiar nuestros pecados, estamos descubriendo que su misión era también estar con nosotros y ayudarnos a superar nuestras debilidades y deficiencias. Y ambas cosas, morir por nosotros y vivir con nosotros, exigieron de Jesús un esfuerzo y un sacrificio sobrehumanos. Y en esa entrega al servicio de los demás, estando Jesús junto al mar, rodeado de una gran multitud, como ya era habitual en él, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y se postró a los pies de Jesús. En aquellos tiempos las sinagogas estaban formadas por un consejo de ancianos dirigidos por personas como Jairo, y a pesar de su alto cargo en la sociedad judía, Jairo se postró a los pies de Jesús, reconociendo que Jesús tenía la autoridad y el poder que no tenían los ancianos. Y con voz trémula y angustiada le dijo, según leemos en el original griego: «Mi hijita está agonizando. Ven para que le impongas las manos y sane y viva». Jesús entonces fue con Jairo hacia su casa, pero había una multitud tan numerosa apretando a Jesús que apenas podían avanzar. Esta lentitud producía una gran angustia a Jairo, porque su hija o su hijita, como se refería a ella tiernamente, podría morir si no llegaban a tiempo a su casa. Pero la hija de Jairo no era la única que necesitaba a Jesús en esos momentos tan difíciles. Una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había estado visitando a muchos médicos durante esos 12 años de enfermedad y se había gastado todo lo que tenía. Y a pesar de todo el esfuerzo, no solo no se había curado, sino que estaba aún peor de su mal. Y a los problemas de salud se unían los problemas sociales que esta enfermedad le estaba causando, porque la ley de Moisés decía que una mujer con flujo de sangre era inmunda y cualquiera que tuviera contacto con ella sería inmundo también. Y añadía la ley que será inmunda todo el tiempo que le dure el flujo. Esta norma de la ley de Moisés había hecho que esta mujer estuviera apartada de la vida social y sin poder entrar ni en la sinagoga ni en el templo durante aquellos angustiosos 12 años. La necesidad de resolver esta situación desesperada es lo que la había llevado de médico en médico inútilmente hasta arruinarse. Por eso, cuando esta mujer supo que Jesús podría sanarla, intentó por todos los medios y con todas sus escasas fuerzas pasar por entre la multitud que se agolpaba alrededor de él, y con la fe que tenía en el poder de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella se decía a sí misma: «Solo con tocar su manto me salvaré». Y después de tocar el manto de Jesús, sintió inmediatamente que su cuerpo había sanado de aquel azote. Y cuando ella tocó su manto, Jesús sintió que había salido poder de él, y se volvió y preguntó Jesús: «¿Quién me ha tocado?». La verdad es que eran muchos los que, empujados por unos y por otros, no solo tocaban a Jesús, sino que chocaban con él. La respuesta a la pregunta de Jesús sería, por tanto, que todos le estaban tocando. Pero aunque era verdad que muchos
estaban tocando a Jesús, solo esta mujer mereció la influencia del poder sanador del Salvador. Y eso lo sabían solo Jesús y la mujer que ejerció la fe necesaria. Y ella, con gran temor y temblor, contó a Jesús toda la verdad de lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Y mientras estaba hablando Jesús con la mujer, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Pero Jesús estaba pendiente de Jairo todo el tiempo. A pesar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, Jesús no se había olvidado de Jairo y era consciente de su angustia. Y al oír las tristes noticias que le habían traído, se volvió hacia Jairo. Y al ver Jesús el dolor y la frustración de Jairo, le miró con ternura y le dijo: «No temas, cree solamente». Y el momento esperado llegó. Mientras la niña estaba aún viva, Jesús permitió que le impidieran avanzar hacia la casa de Jairo. Pero ahora que estaba muerta, ahora que los incrédulos pensaban que no había nada que hacer, ahora que para los hombres era demasiado tarde, era el momento para Dios. Y Jesús entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano, Jesús dijo a la niña en arameo: «Talita cumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años de edad, se levantó y empezó a andar, ante unos padres asombrados y atónitos por lo que estaban presenciando. Y Jesús les dijo que dieran de comer a la niña y les pidió que no dijeran nada a nadie. Aquella experiencia era solo para los que no se burlan de lo sagrado y muestran la necesaria fe en lo divino. Pero aunque Jesús les pidió que no dijeran nada a nadie sobre lo que había pasado, se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y lo mismo leemos de la curación de 2 ciegos que después de salir de la casa de Jairo seguían a Jesús pidiendo a gritos que los sanara. Y después de sanarlos les mandó diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero ellos lo divulgaron de tal manera que nuevamente leemos que se extendió la fama de Jesús por toda aquella tierra. Y por toda aquella tierra iba Jesús, dando a conocer las buenas nuevas del reino de Dios, recorriendo ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes que encontraba en su camino, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: «A la verdad la mies es mucha, y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su viña». Fue con este propósito que Jesús llamó a 12 apóstoles. Y Lucas enseñó que Jesús, para prepararse, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios su Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a los cuales llamó apóstoles. Según Lucas, el llamamiento de los 12 apóstoles fue antes del Sermón del Monte. Y Jesús, después de decir que la mies es mucha y los obreros pocos, reunió a los 12 apóstoles que había escogido y, como ayuda para su ministerio, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y a continuación les dio instrucciones diciéndoles en parte lo siguiente: «Id primero a las ovejas perdidas de Israel y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado». Les advirtió de las persecuciones que sufrirían como ovejas en medio de lobos y les dijo que los aborrecerían,
todos por causa de su nombre. Porque si a Jesús, que es el Maestro y Señor, le llamaron Belcebú, ¿cuánto más harían a sus discípulos? Y añadió: no temáis a los que solo pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma. Y les dijo que aquellos que fueran valientes y dieran testimonio de él delante de los hombres, él daría testimonio de ellos delante de su Padre. Y para dejar claro lo que debería ser más importante para ellos, dijo a sus discípulos: el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, que debemos renunciar a lo temporal y terrenal y esforzarnos por ganar lo eterno y celestial. Y Lucas registró también sobre esta enseñanza las siguientes palabras de Jesús: pues ¿de qué aprovecha al hombre que gane todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Y para preparar a sus apóstoles a enfrentar con valor y con fe una misión que sería tempestuosa, semejante a la tormenta que tuvieron en el mar de Galilea y que finalmente los convertiría en mártires, Jesús los llevó consigo de ciudad en ciudad y de aldea en aldea para que aprendieran de él. Y de entre todos los apóstoles, Jesús preparó especialmente a Pedro, a Santiago y a Juan, que formarían la presidencia de la Iglesia que estaba organizando. Y de la misma manera que escogió a los tres para ser testigos de cómo devolvió a la vida a la hijita de Jairo, ahora tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos al monte a orar. Y mientras oraba, el rostro de Jesús se transformó o transfiguró y su manto se volvió blanco y resplandeciente. Y Moisés y el profeta Elías se aparecieron, transfigurados también, llenos de gloria, y hablaron con Jesús, entre otras cosas, de su próxima partida a Jerusalén. Y como faltaba poco tiempo para la fiesta de los tabernáculos, Pedro propuso celebrar la fiesta en aquel lugar en vez de viajar a Jerusalén, diciendo a Jesús: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. Y mientras hablaba Pedro, vino una nube que los cubrió, y se oyó la voz del Padre Celestial que venía de la nube, diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando dejó de oírse esta voz, vieron a Jesús que estaba solo de nuevo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: no contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Sobre esta experiencia, José Smith enseñó que el Salvador, Moisés y Elías dieron llaves a Pedro, a Santiago y a Juan en el monte de la Transfiguración. Moisés les dio las llaves del recogimiento de Israel que ayudarían a los misioneros que enviaran los apóstoles a recoger a los que aceptaran el Evangelio de Jesucristo. El profeta Elías confirió las llaves del sellamiento, que es el poder para ligar y hacer válidas en los cielos todas las ordenanzas que se efectúen en la tierra. Por tanto, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de la dispensación del meridiano de los tiempos, que es la dispensación de Jesucristo, y de sus 12 apóstoles, recibieron las llaves y la autoridad para llevar a cabo la salvación y la exaltación de los hombres y mujeres de aquella época. Al principio se haría por los vivos y después de la resurrección de Jesucristo se haría también por los muertos.
Al estudiar el relato de cómo se confirieron en el monte de la Transfiguración las llaves y la autoridad necesarias para llevar a cabo la obra de la dispensación de los apóstoles de Jesucristo, recibimos un testimonio de la restauración de esas mismas llaves en nuestra dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que empezó con la visita del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo a José Smith en una arboleda. Dios el Padre dijo a José Smith en la arboleda, señalando a su Hijo Jesucristo: «Este es mi Hijo amado, escúchale». Jesucristo transfigurado o glorificado se apareció con el Padre en la arboleda y se apareció también en el templo de Kirtland. Moisés, en ese momento como un ser resucitado, confirió las llaves del recogimiento de Israel a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. El profeta Elías, también como un ser resucitado, confirió las llaves del poder de sellar a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Pedro, Santiago y Juan, como ministros angélicos, confirieron el sacerdocio de Melquisedec y todas sus llaves a José Smith y a Oliver Cowdery. José Smith enseñó que Juan el Bautista estuvo en espíritu en el monte de la Transfiguración, y Juan el Bautista, como un ser resucitado, confirió el sacerdocio de Aarón a José Smith y a Oliver Cowdery. Nosotros somos testigos muy bendecidos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta Iglesia también tiene apóstoles y profetas, y en ella se han restaurado la autoridad del sacerdocio y las llaves necesarias para ayudar al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo a llevar a cabo en nuestros días la obra de salvación y exaltación de vivos y muertos, como preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se espera, pues, hermanos y hermanas, que usemos con la dirección de la Presidencia de la Iglesia de Jesucristo las llaves restauradas e invitemos a todos nuestros seres queridos que están en este mundo y en el mundo de los espíritus a recibir por medio de estas llaves la vida eterna, que es el mayor de todos los dones que Dios tiene reservados para los fieles que perseveren hasta el fin.